Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1. Toda nuestra enseñanza la vamos a estar basando en ese texto. Este va a ser nuestro texto base. Efesios capítulo 1, verso 13. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a sentarnos. Vamos a ver este tema que nos habla aquí la palabra de Dios. Que cuando nosotros oímos el mensaje, creímos el mensaje, fuimos sellados como propiedad de Dios. Dice claramente la palabra de Dios. En él también es. ¿De quién se está refiriendo en él? En Cristo. En Cristo, porque hay otras versiones que lo traducen como en Cristo. Dice, por ejemplo, mira, te voy a leer este párrafo del principio. Dice: gracias a Cristo, también ustedes oyeron. Esta es la versión que Dios habla hoy. Gracias a Cristo. ¿Qué nos está hablando? De que nosotros oímos la palabra de Dios gracias a Cristo. Todo lo que somos, todo lo que hemos caminado hasta este día, es gracias a ¿quién? A Cristo. No es por tus fuerzas, no es por tu habilidad, no es que yo soy bueno, yo he caminado a paso veloz. No. Todo es gracias a Cristo. Lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos, lo que podemos hacer, es gracias a Cristo. La salvación que tenemos es gracias a Cristo. Así que nosotros tenemos que tener, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Para que nosotros estemos en Cristo, ahora viviendo, tuvo que haber un principio. Y en ese principio fue oír la palabra de verdad. Todo esto que estamos viendo es como un repaso de lo básico que nosotros hemos vivido en la vida espiritual. Así que si ves que esta comida, dices, ay, esta comida es leche espiritual para mí, yo esto me lo sé de memoria, ya sé que tú ya eres maduro, tú ya sabes. Estamos viendo una reseña de todo lo que hemos hecho. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. Gracias a Cristo oímos la palabra de verdad. Mira, por ejemplo, dice Romanos capítulo 10. Carta a los Romanos, capítulo 10. Verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sabes lo que es la palabra invocar? Es apelar a, es pedir ayuda, pedir socorro, pedir. Tú has apelado a alguien, ¿no? Necesitas una ayuda, tu hijo está en el hospital allá en Celaya, en León, y luego vienes corriendo con el presidente y le pides, ayúdeme, una súplica. Has apelado al gobierno, al presidente, para que te eche la mano. Así nosotros también, dice, porque todo aquel que ha invocado, que ha apelado, que ha buscado la guía de Dios, la ayuda de Dios, en el nombre del Señor, será salvo. Somos salvos por gracia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo tú puedes apelar a Dios si no has oído de Dios? ¿Cómo tú puedes ir a pedir ayuda a alguien si ni lo conoces? Imagínate, tú tienes la posibilidad de ayudar a las personas, tienes buen trabajo, tienes tus ahorritos, y de repente te llega un desconocido y te dice, oiga, me dijeron que usted ayuda, écheme la mano, tengo un problema, no tengo para comer. Y dirías tú, ¿y usted quién es? No lo conozco, ¿quién lo mandó para acá? Usted, yo no sé ni nada de usted. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios si no lo conocemos? Nuestras transgresiones, nuestros pecados nos han separado de Dios. Estamos separados de Dios. Lo primero que yo tengo que hacer para apelar a Cristo, para buscar a Cristo, para buscar a Dios, para ser salvo, es reconciliarme.
Primero, para yo pedirle un favor a alguien que tiene la posibilidad de ayudarme, yo primero tengo que humillarme. Si yo ofendí a tal persona, yo tengo que humillarme e ir a decirle, perdóneme lo que le dije la vez pasada, es que andaba borracho, es que andaba haciendo cosas malas, estaba enojado y le dije cosas feas que no debía haber dicho, perdóneme. Y ya una vez que te reconciliaste con él, ahora sí dices, oiga, tengo un problema, ¿no me podrá ayudar? No vas a llegar a la primera, con una persona que le hiciste algo mal, no vas a llegar a la primera diciendo, oiga, quiero que me ayuden. Oye, ¿no te acuerdas lo que me hiciste todavía hace una semana? Me faltaste el respeto, me robaste, me transeaste. Nosotros no podemos apelar a Dios si primero no le conocemos. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Muchas de las personas tenemos una religión y creemos que creemos en Dios o creemos conocer a Dios. Pero si lo conociéramos, no hiciéramos lo que hacemos. Muchos tenemos religión, pero somos bien malandrines, ¿no? Somos bien mal hablados, groseros, egoístas, soberbios, antiguos. Hacemos fraude, engañamos a las personas, hacemos cosas indebidas. Pero decimos que conocemos a Dios. Eso no es conocer a Dios. Dice, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Sabes por qué haces lo que haces? Porque no conoces a Dios. Cuando nosotros no conocemos a Dios, vivimos una vida desordenada, haciendo lo que nos dé nuestra regalada gana. Pero sí decimos que conocemos a Dios. Pero es porque no hemos oído de Cristo. Dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien les anuncie, sin haber quien les diga lo que quiere Cristo de ti. Porque creemos que Cristo nos acepta tal como somos, ¿no? Llenos de pecados, llenos de vicios, no, yo voy a seguir siendo igual hasta que me muera. Y como que Cristo, no, es buena onda, ay, hijo, está bien. A veces llegamos a creer que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no hijos. Los hijos son los que han recibido a Cristo, los que se han reconciliado con Él. Así como el hijo pródigo fue y hizo tantas cosas malas, pero se arrepintió y regresó a su padre. Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llevado a tu hijo. Así nosotros no podemos acercarnos a Cristo si estamos peleados con Él. ¿Qué es lo que nos separa de Cristo? Todos ya lo sabemos. ¿Qué dice Isaías 59? Vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Nuestras maldades, nuestras borracheras, nuestros pleitos, nuestras envidias, nuestros adulterios, todo lo malo que hacemos nos separa de Dios. Y no podemos acercarnos a Dios, porque no hay quien nos diga lo que está bien y lo que está mal. Porque podemos tener una religión, pero no conocer a Cristo. Y ese es lo triste de la sociedad. México se considera un país netamente cristiano. Un 98, 95% somos cristianos, se le podría decir. Cuando hablamos cristiano, hablamos todas las denominaciones: católico, cristiano evangélico, pentecostal, luterano, anglicano, todas las denominaciones cristianas. Pero la gran mayoría no conocemos a Cristo, desgraciadamente. Así nosotros, si no conocemos a Cristo, ¿cómo vamos a pedirle su ayuda? ¿Cómo vamos a invocarlo como Señor, como Dios, si no lo hemos conocido? Mira, en Hechos 28, dice Hechos 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Nosotros somos los gentiles, nosotros no somos judíos, somos gentiles. Pero ¿qué dice aquí? Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Le estaba diciendo este mensaje, se lo estaba diciendo a los judíos que lo fueron a visitar a Pablo cuando estaba preso en Roma. Y dice, los gentiles van a oír el mensaje. Ustedes no lo quieren oír, pero ellos sí lo van a oír.
Nosotros estamos oyendo el mensaje, hemos oído el mensaje. Lo primero que tenemos que oír es el mensaje. Yo no puedo decir que creo si no he oído el mensaje, que es lo que Dios pide de mí. Porque para creer es fácil. ¿Crees en eso? Sí, yo creo. A veces somos tan ingenuos que creemos que conocer a Dios es solamente hacer ciertas cosas, hacer ciertos ritos. Nosotros como gentiles tenemos que oír el mensaje de Dios. Tenemos que oír el mensaje. Mira, en Marcos capítulo 16, Evangelio, Marcos capítulo 16, verso 15, y les dijo, ese fue un mandato para los discípulos de Jesús. No sé si tú eres discípulo de Jesús. No, yo no soy discípulo de Jesús. Porque los de Mahoma se les llama maometanos, ¿no? Los de Buda, budistas, musulmanes, todos tienen su... Nosotros los cristianos tenemos a Cristo como único Señor, intercesor de todo. Nosotros somos discípulos de Cristo. Y le dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es un mandato para los discípulos. Tú vas a predicar el mensaje a toda criatura para que los gentiles oigan la palabra, oigan el mensaje. Ellos necesitan oír el mensaje para que cuando se presenten delante de Dios no tengan la excusa y digan, yo nunca oí de eso que dice que yo era malo, yo nunca supe que era malo emborracharme, drogarme, robar, yo no sabía que era malo, yo pensé que solamente era un viciecillo que tenía por ahí, yo pensé que era una enfermedad, porque hoy le ponemos a todo el nombre de enfermedad. No, es que eres ladrón y le dices, es que soy cleptómano. No, es que estoy enfermo. No, es que yo no quiero hacerlo, pero estoy enfermo. Todos le ponemos nombre para no hacernos responsables. Entonces el Evangelio se tiene que predicar a toda criatura, porque tú eres discípulo de Cristo. Y en Mateo, tú lo puedes ver en Mateo 28. Mateo capítulo 28, verso 19. Dice de esta manera, por tanto, id. ¿Sabes lo que es ir? Vayan. Es un mandato. Esto no es una sugerencia. Esto no es algo que si se te ocurre, no, dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ahí por donde vives, ahí por donde andas, haz discípulos a las naciones. Pero dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Todas las cosas que Dios nos ha mandado. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros? ¿Andar como andamos? Nosotros tenemos que llevar este mandamiento de hacer discípulos. Un discípulo es un aprendiz, alguien que está aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Las enseñanzas de Cristo. No mis enseñanzas, no lo que yo pienso, lo que yo me imagino, sino que estaba aprendiendo las enseñanzas de Cristo. Es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, ir y hacer discípulos a las naciones. Dice, voy a volver a Efesios capítulo 1, verso 13. Por tanto, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Es lo que hemos oído, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué cosa es el evangelio? Porque a veces nomás hablamos, ¡ay, el evangelio! ¡Ay, el santo evangelio! Pero ¿qué cosa es el evangelio? La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De que bajó el dólar, que bajó la gasolina, que bajó la canasta básica, esas son buenas noticias, ¿no? Que te sacaste la lotería, ¡ay, qué buena noticia, me saqué la lotería! Que te ganaste un carro, son buenas noticias. No, usted va a vivir 500 años porque está bien sano. ¡Ay, qué buena noticia me dio, doctor! ¿Esas son buenas noticias?
El Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De que por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, tú y yo no tenemos que ir a parar al infierno. Por el sacrificio de Cristo. Mira, Jesús lo explicó de esta manera, y qué mejor que el maestro para explicar lo que es el Evangelio. Lucas capítulo 4, verso 18. Él lo explica de esta manera, y algo tan claro. Lucas 4, 18. ¿Qué cosa es el Evangelio? ¿Qué es lo que nosotros vamos a predicar? Dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, hagan aprendices, enséñenle lo que yo les he enseñado. Lo que tú has aprendido, tienes que enseñarle a otro. Dice, Lucas 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es las buenas nuevas? Buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. No solamente a los pobres económicamente, porque puede decir, no, pues las buenas noticias, solamente la salvación es para los pobres. No, no, no. Estamos hablando de gente que puede ser pobre y muy orgullosa. No, es que yo estoy bien así como estoy, yo no necesito. Entonces para ti no son las buenas noticias. Y puedes tener mucho dinero, pero a la vez ser humilde para escuchar que necesitas a Cristo. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa es la buena noticia para el mundo. Que Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. No quiere decir que los que padezcan de la presión, no, es que tengo un problema cardíaco, entonces Cristo me va a sanar. No, es que sufro de la presión alta, sufro de la presión baja. No está hablando de eso. El problema que tenemos es en el corazón. ¿Cuántos de nosotros traemos odios, rencores, resentimientos, amarguras, tristezas, dolores encima, decepciones? Estamos deprimidos y todo eso está dentro de nuestras emociones, de nuestro corazón. El que ha venido dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Tienes tantos problemas en tu vida? Y la única solución que encuentras es meterte a la botella. Tienes tantos problemas en tu matrimonio que la solución más fácil es abandonar a tu esposa, a tu esposo. ¿Y cómo te vas? Herido del corazón, quebrado del corazón. Por eso Él ha venido a sanar a los quebrantados del corazón. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son esos? Esas son las buenas noticias. Viene a sanar a los que tienen herido el corazón. Viene a sanar a los que son esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado, de los vicios. Esclavos de la pornografía, esclavos del alcoholismo, esclavos de la drogadicción, esclavos del tabaquismo, del cigarro, esclavos de malas palabras, esclavo del robo, del adulterio. A eso vino Cristo. Las buenas noticias es que Cristo vino a hacerte libre. Y por eso dice, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Cuando nosotros conocemos a Cristo, vamos a dejar esas cosas. ¿Por qué? Porque las buenas noticias es que Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Imagínate, está, no la cárcel, vamos a poner que está el estadio, lleno de presos, ahí todos cometieron delitos, ahí está, la cárcel no cabemos todos, ¿no? Pero más o menos en la calle ahí cabemos un montoncito más grande. En el estadio estamos todos ahí en el restaurante, y ahí está lleno de todos, adúlteros, mentirosos, ladrones, asesinos, drogadictos, todos estamos. Y llega Cristo y abre la puerta y dice, vengo a darles libertad. Y luego nosotros le decimos, ¡qué bueno! Me voy a ir a echar otras para celebrar. No, esa libertad no. Cristo ha venido a libertarte para que ya no seas esclavo del vicio. Esas son las buenas noticias, que tú no vas a poder dejar un pecado sin la ayuda de Dios. A veces creemos que podemos anexar a nuestras familias, a nuestros parientes, y con eso se le va a quitar el alcoholismo, la drogadicción. Y no te va a ayudar en nada. Estamos trabajando ahí con ellos, pero no les va a ayudar en nada si no es Cristo el que te ayuda. Las buenas noticias es que Cristo es el único que puede hacer libre a una persona que es esclava.
Y luego dice, y vista a los ciegos. Porque estamos ciegos. Dice en Isaías 59 que andamos como a tienda, palpando ahí como a tiendas, como sin ojos. Y todo eso es porque no tenemos la vida de Dios. Estamos ciegos. Por eso es que cuando yo predico y tú dices, ese está loco el que está diciendo, ni es cierto. No, yo estoy bien como estoy. ¿Por qué? Porque estás ciego. Yo te estoy hablando de la palabra de Dios y yo veo que vas a un precipicio, vas a caer a un hueco, un hoyo, y yo te trato de avisar para que tú salgas de eso. Pero como tú dices, ese está loco. Pero yo estoy viendo, yo tengo la vista y tú estás ciego. Y vas a caer y al rato estás metido en un vicio, estás metido en un problema, estás metido en la depresión y dices, ¿cómo voy a salir de aquí? Cristo es el único que te puede dar libertad. Otra buena noticia es, dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cómo nos tienen malditos? Engañados, creyendo que toda nuestra vida depende de las riquezas, de lo material. A eso vino Cristo, anunciando las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, que no tenemos que vivir de esa manera, amando el dinero, amando lo terrenal, amando los placeres. Eso es lo que nos ha venido a poner en libertad a los oprimidos. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Ha venido a redimirnos, a perdonarnos, a cambiarnos. A eso vino Cristo. Ese es el propósito de Cristo, de su venida. Mira, en Efesios capítulo 2, verso 17 dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, verso 17. Dice, y vino, Efesios capítulo 2, verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Te imaginas? Todos buscamos la paz. No, yo quiero tener paz. Yo quiero tener mucho dinero para poder dormir en paz sin ningún problema de que se me acabe el gas, que se me cortó el teléfono. No, hombre, que la renta. Yo quiero tener paz y para eso buscamos las riquezas. No, eso no te va a dar paz. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Aquí se está refiriendo a los judíos y a los gentiles. Si tú lees el contexto del pasaje antes y después, se está refiriendo que los dos hizo un solo pueblo, de judíos y gentiles, derribando la pared intermedia. Así que él vino y predicó, y de los dos los hizo un solo pueblo. A los que estaban lejos y a los que estaban cerca, los unió. Eso es lo que hace Cristo cuando Él ha venido a la vida de un ser humano, de un hombre. Nosotros tenemos que siempre tener presente que para eso vino Cristo. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Mira, por ejemplo, en 2 de Corintios 5, 2 de Corintios capítulo 5, verso 18, dice de esta manera. Y todo esto, todo el evangelio, todas las buenas noticias, todo lo que Cristo hizo, dice, y todo esto proviene de Dios. Todo lo que tú, por amor, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que nos haga libres, para que nos predique las buenas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo. Dios hizo todo para reconciliarnos con Él. ¿Te acuerdas que nuestros pecados nos han separado? Estamos divididos, alejados de Dios. Todo lo malo que hacemos cada vez nos separa más y más de Dios. Todo pecado, transgresión, violación a la ley de Dios nos separa de Dios. ¿Pero qué dice aquí? Que Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo es el mediador, Cristo es el puente. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente por Jesucristo. Él es la única vía, y Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el único. Tú
Tú y yo podemos inventarnos muchos caminos, muchas vías. No, yo me voy por este lado, yo soy de este, yo creo en esto, yo creo en la Santa Muerte, yo creo en esto. Tú puedes creer en lo que quieras, pero esas tus creencias no te van a llevar al Padre. Aquí dice claramente que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Se acuerdan que hace tiempo les preguntaban, hermanos, ¿sabes que tienes un llamado? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu don? No, pues quién sabe. Mi don sabes que es lavar la ropa, ¿no? Dios te llamó, tu ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar allá afuera. Que Cristo te perdona si te arrepientes. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces ya Dios me perdonó porque dice que ya no va a tomar por alto mis pecados. Si te arrepientes, dice. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que vamos a llevar nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros tuviéramos la salvación, para que nosotros fuéramos salvados, rescatados. Mira, voy a ir a Romanos capítulo 10, verso 15. Romanos 10, verso 15. Romanos capítulo 10, verso 15. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, este texto. ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? ¿Quién te mandó? No. Como dice la Escritura, qué hermoso es la llegada de los que traen buenas noticias. Tu vida va a ser como un vaso de agua fresca a una persona sedienta. Cuando tú llegas a su casa, tú lo encuentras, tú le compartes y él te platica su carga, su aflicción, sus problemas. Tú eres como un vaso de agua fresca en la calor más severa. Y tú llegas y le das una palabra. Tú le invitas a que conozca de Cristo. Tú lo llevas a que se reconcilie con Dios. Eso es tu encendido. ¿Sí sabes que Dios nos ha mandado a nosotros? No, hermanos, que a mí nadie me ha mandado. Ir y hacer discípulos. ¿A quién se lo mandó eso? ¿A los apóstoles o a nosotros? Porque si dijéramos que solamente para los que estaban en aquel entonces podríamos decir que toda la Biblia ya no es para nosotros, ¿no? Porque, no, pues es que ya que ellos se murieron. No, la Biblia es para nosotros, los discípulos. Vayan y hagan discípulos. Ustedes son discípulos, hagan a otros discípulos iguales. Ahora sí, hagan una célula, ¿no? Reproduzcanse. ¿Saben que las células se reproducen? Estoy en algo de biología, ¿no? Lo enseñaban en la escuela. Voy a volver a Efesios capítulo 1, verso 13. Dice lo siguiente. Habiendo creído en Él, si sabes que creímos en Él, una vez que nosotros oímos el mensaje, las buenas noticias, creímos en Él. ¿Cuántos creemos en Cristo? No, yo como que no creo en Cristo todavía. Yo todavía no sé qué cosa es creer en Cristo. Mira, para creer primero tienes que oír. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 14. Dice de esta manera la palabra de Dios. Esto pasó en el día que vino el Espíritu Santo sobre el Pentecostés, 50 días después de la ascensión de Cristo.
Dice, Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿se acuerdan que Pedro tuvo miedo? Corrió, dejó a Jesús, lo negó. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿ves a un Pedro cobarde? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Para que una persona crea en el Evangelio, primero tiene que oír el Evangelio. No es que primero te bautizo y luego después crees. No. Primero crees. Tienes que oír el mensaje para que creas. ¿Cómo tú vas a creer algo que no has oído? ¿Cómo vas a creerle algo al gobierno si tú no lo has visto, no lo has palpado? No, pues el gobierno te dice, no, estamos haciendo tal lugar. Ay, ¿y dónde será? ¿Le crees por fe? Porque a veces le creemos al gobierno, ¿no? Pero no le creemos a Dios. Tienes que oír la palabra para poder creer. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, dice, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Tu confianza en Dios viene por oír la palabra de Dios. Así que Pedro se para con los 11 y empieza a predicarles. Ya no era ese hombre cobarde, ese hombre que se escondía, que negaba a Cristo. No, ahora con valor se para. Dice, oigan mis palabras. Y les da un discurso. Yo me voy hasta el 37. Ustedes pueden leerlo todo. Yo me voy hasta el 37 y dice de esta manera. Al oír esto, al oír el mensaje que estaba diciendo, para que tú creas, primero tienes que oír el Evangelio. Al oír todo lo que les estaba diciendo, se compungieron de corazón, les dolió el corazón. La regamos, matamos a Cristo. Ay, no puede ser. Pedimos a un asesino como Barrabás. Ay, no, qué error. Dijimos que no teníamos más rey que César. ¿Cómo? ¿Qué hicimos? Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo lo vas a llevar a la persona? Le vas a hacer todo lo que el apóstol Pedro. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Ya hiciste las cosas malas, ya cometiste adulterio, ya eres un drogadicto, ya eres un pandillero, ya eres un asesino. ¿Qué dice? Arrepentíos. Arrepentimiento no es remordimiento. Porque a veces engañas a tu esposa y tu esposa te descubre el teléfono y luego, ay, no, gorda, no, perdóname, no me vayas a dejar. Y ya llega con una así de, ay, estoy bien arrepentido. Ese no es arrepentimiento, ese es remordimiento. Y arrepentimiento, si no lo hubieras encontrado con los mensajes en el teléfono, en los videos, nunca te hubiera dicho nada. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir un pesar, un compungir del corazón por haber hecho algo indebido y lamentarte y decir, ya no lo voy a hacer más. ¿Qué dice? Varones, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo reposará sobre ustedes. A veces creemos que tenemos el Espíritu Santo, pero si te das cuenta que el Espíritu Santo no es nomás que te pones esto y ya dices que es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 24. Hechos 10:24. Aquí está hablando todo lo que pasó con Cornelio. Yo voy a ir al 24, voy saltando algunos textos. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose en sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Pero qué hacemos? ¿Le besas la mano al hombre? ¿Te hincas delante del hombre? No, dice, yo soy un ser humano como cualquiera, tú adora a Dios. Dice,
Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas a la hora 9, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. No voy a pasar el 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Queremos oír lo que tú vas por allá predicando en las sinagogas. Allá con los judíos tú vas y le dices: y yo quiero oír el mensaje que estás llevando. ¿Qué dice él? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se ha agradado de aquel que le teme y hace justicia. Y empieza: Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Mira, empieza a narrarles todo lo que pasó. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz, las buenas noticias, el mensaje del perdón de pecados por medio de Jesucristo, la reconciliación con Dios. Dice, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, es amo, dueño de todos. Vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Todos ustedes saben lo que hizo Jesús. Ellos de oídas habían oído lo que había hecho Jesús y cómo había muerto. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo estuvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos. ¿Sí sabes que nosotros somos testigos? No dejes de Rosel, ¿no? Esos que se ponen en las esquinas. No damos testigos. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, estuvimos con él, nosotros convivimos con él, anduvimos por 3 años con él, nosotros fuimos, vinimos, estaba diciendo Pedro. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Mira todo lo que le está narrando. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos, bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó. ¿Qué les mandó? Que predicásemos al pueblo, que le lleváramos las buenas noticias al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los que estaban oyendo el discurso, estaban oyendo, atentos a lo que Pedro estaba diciendo. ¿Te acuerdan que cómo llegó en Pentecostés? Como un fuerte viento, como llamas de fuego. ¿Cómo? Es un símil, no que eran llamas de fuego. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
Al oír el mensaje, las buenas noticias de reconciliación, vino todo esto. Y es lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Cuando Jesús anduvo en esta tierra, Él eso vino. Él empezó a predicar. Dice que cuando, por ejemplo, en Marcos 1:15, dice que cuando Juan fue encarcelado, dice el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Vuélvanse a Dios y crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, las buenas noticias de que Cristo, a través de su muerte, nos perdona nuestros pecados. Para que ya no andemos echando pulque, para que ya no vivamos en las puras cosas de vanidades de este mundo, para ya no andar en pleitos, en lujurias, en lascivias, en malas palabras. Cristo nos perdona para que ya no vivamos igual. Cuando nosotros creemos y aceptamos el regalo de las buenas noticias, nuestra vida es cambiada y transformada. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos 17, dice el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sí sabe lo que es un mandato? ¿Sabe lo que es una orden? Cuando trabajas, tu patrón te manda y te dice, me mueves aquellos costales, me mueves aquella basura, me limpias allá. ¿Y a poco tú le dices? Y no, yo creo que la dejo, ¿no? Trabajas en una casa y te dice, me lavas la ropa. No, ¿para qué? Todavía está buena, todavía se lo puede poner. ¿Alguna vez le dices eso? Te dije que me laves, me la lavas. Ese es un mandamiento. Así también aquí Dios dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, los que están allá en Asia, los que están en África, los que estamos aquí en América, en México, a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios. No, yo mi religión no me dice que me arrepienta, yo estoy bien así. Está bien, está bien. Está bien que no creas que debes de arrepentirte, pero Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice de esta manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque dijo que va a regresar y no ha regresado, ¿no? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las buenas noticias para ti es que si te arrepientes, Dios te perdona, te hace libre, te da una vida nueva, una mente nueva, una forma de vivir nueva. Pero si no te arrepientes, no hay problema. Sigue con la religiosidad, te enfrentarás con Dios. Pero ya no eres inocente de decir, yo no sabía. Yo pienso que Dios por eso nos puso en este lugar, para que seamos luz en un mundo de tinieblas, para que la gente oiga y no tenga excusa de decir, yo nunca sabía que tenía que arrepentirme, yo no sabía que tenía que hacer eso. No, es que pues yo creo que no es así, yo no sabía eso. No, dice, voy a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 13. Habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros oímos el mensaje, creímos el mensaje, nos arrepentimos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Gracias a Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo, ahora ya somos libres. Pero ¿qué dice Hechos 2:39? Vamos a Hechos 2:39. Hechos capítulo 2, verso 39.
Dice de esta manera, Hechos capítulo 1, porque para vosotros es la promesa, ¿de qué? Del Espíritu Santo, y para vuestros hijos, ¿de qué? De las buenas noticias. Todo lo que hemos hablado de las buenas noticias, del Evangelio, ¿para quién es? Para nosotros, y para nuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si has oído la voz de Dios, Dios te está llamando al arrepentimiento. Las buenas noticias es que Dios te perdona. Mira, es como, por ejemplo, tienes una deuda ahí que compraste la cuatrimoto ahí en Electra, y de repente ese presidente del grupo Salinas te dice, te voy a perdonar la cuatrimoto, y apenas has dado 2 pagos. Ay, gracias, señor presidente Salinas, y le dices ahí del grupo de Electra, y bien feliz porque te perdonó. Cristo te perdona tus pecados, pero te dice, mira, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Está condicionada. El arrepentimiento quiere decir dejar de pecar y ya no andar en lo mismo. Así que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. No, es que yo ya estoy bien como estoy. Efesios 1:14. Voy a volver a Efesios capítulo 1, verso 14. Nueva traducción viviente, no voy a leer esta. Este pasaje es nueva traducción viviente. Dice de esta manera: el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Lo voy a leer para que nos quede bien claro cuál fue el propósito que Dios nos dio del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. ¿Cuál es? La vida eterna. Y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Dice segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Yo tengo el Espíritu. Porque creemos que todos tenemos el Espíritu. Pero el Espíritu Santo no está en todos. No lo tenemos todos. Tenemos el aliento de vida. El Espíritu Santo te va a enseñar muchas cosas. Esa es una promesa que Dios nos ha dado. Voy a Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esta, la palabra contristar, es poner triste, entristecer, es lo que quiere decir. El Espíritu Santo se puede entristecer. A veces tú y yo, ¿por qué nos ponemos tristes? Porque te sientes solito y dices, no, estoy solito, nadie me quiere, y te sientes como decaído, triste. Ahora imagínate el Espíritu Santo, ¿por qué se puede contristar? ¿Por qué lo puedes entristecer? Porque lo dejamos solo, no andamos en lo que Él quiere que andemos, andamos viviendo y haciendo lo que nos dé la gana. Vivimos para darle rienda suelta. ¿Cómo va? Darle alegría a Macarena. Para eso vivimos. Dale alegría a Macarena. Estoy acordado que por la canción estoy afuera. Entonces, vivimos para darle duro a Macarena. Y entonces vivimos para el pura carne, para el puro deseo. Y dice el Espíritu Santo, oye, ¿cuándo vas a orar? ¿Cuándo vas a obedecer? ¿Cuándo vas a leer la palabra de Dios? ¿Cuándo vas a andar en lo que yo te mando? Si solamente vives para la botella, para las drogas, para los vicios, para las adicciones, y de Dios,
Si te das cuenta que nadie se acuerda de Dios hasta el día que se muere y lo llevan ahora sí, y ahora sí te acuerdas de Dios, y ahora sí te meten a la iglesia y ahí estás bien acostado. Pero mientras estás vivo no te paras a la iglesia. Pero el día que te mueres, ahí te llevan. Aunque estés acostado, te llevan. Y ahí estás. Pero ya nada te sirve. Porque por eso debiste haber buscado a Dios antes. Pero nos la pasamos entristeciendo al Espíritu Santo por nuestra conducta. No, el Espíritu Santo conmigo está bien gustoso. Es más, nos echamos unos tequilas juntos. ¿Te imaginas? El Espíritu Santo echando tequila contigo. Bien tirado allá porque te emborrachaste con el pulque allá debajo del puente. Andando agarrado a golpes con el prójimo. Y dices, ay, el Espíritu Santo me está guiando. ¿De verdad? ¿Nos guiará el Espíritu Santo a eso? ¿O el Espíritu Santo está entristecido por nuestra conducta, nuestro estilo de vida? Es lo que nosotros estamos haciendo con el Espíritu Santo. Mira, voy a darle vuelta a la hoja en el capítulo 5. Capítulo 5 mismo de Efesios. Dice de esta manera. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, pleito, separación, discordia, es lo que quiere decir disolución. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les he puesto el ejemplo de la llanta? Una llanta bien llena de aire, corre bonito. Pero una llanta media falta de aire, ¿cómo corre? Hagan el ejercicio con la carretilla. Tienes tu carretilla de... Si está llena de aire, sácale el aire a la mitad. Y luego le cargas unos 5 bultos de cemento arriba. Y corre con él. No puedes. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, apenas nos movemos en lo espiritual. Estamos a la mitad, medio vacíos. El diablo viene y te da unos piquetes con un clavo y se nos sale. ¿Sabes cuáles son los piquetes? Los problemas, las pleitos, las discordias, la desesperación. Ver que no hay cambios en cosas. Pero Señor, yo ya te pedí, y te empiezas a desesperar. Y el diablo, tú que le crees a Dios, te dice el diablo, un piquete, y te empiezas a salir el aire. Algunos de nosotros tal vez estamos todos panchados, ¿no?, en lo espiritual. Pero dice, si nos sed llenos del Espíritu. Mira, una persona llena del Espíritu, hablando entre vosotros con hartos narcocorridos. Dice así. Si te das cuenta, las personas piensan que están llenas del Espíritu Santo, llenos de narcocorridos. Pero ¿qué dice aquí? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. ¿Eso hay en la vida de nosotros? ¿O solamente hay malas palabras, puras truanerías, puras cosas feas, puros narcocorridos en la bocina, y luego decimos, ay, esta bocina, ¿sabe qué le pasaría? Se le metió el diablo. Imagínense que un día me van a visitar a mi casa y luego encuentran ahí viendo los narcocorridos de Banda. Le digo a mi esposa, ponemos el canal de Bandamax y ahora sí. Y llegan los hermanos, mira, mamá, ¿estás escuchando Bandamax? Imagínate. No, si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué vamos a buscar? Lo de Dios. Dice, dando siempre gracias en todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si te das cuenta, no le damos gracias a Dios de nada. ¿Que te enfermaste? Porque a mí, Señor. No, gracias, Señor, que me enfermé. ¿Que te caíste? Pues el día de la hermana, el martes, creo que se cayó. Le había dicho, qué bueno, hermana, que se cayó. Gracias, gloria a Dios que me caí. Pero no me dolió a mí, ¿no? Pero a él sí le dolió. No. Vamos a otro texto. A Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No estamos hablando de carnitas de cerdo, de res, unos bistecs, unos tacos.
No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que nos gusta. Cuando habla aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué piensas? Ay, puro deleite, pura borrachera, puras cosas malas. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Analízate. ¿Qué piensas en el día? En el día, ¿cuántas cosas vienen de Dios a comer? ¿Qué piensas en el día? ¿Piensas en la telenovela? ¿Piensas en la canción que estaba ahí tu vecino tocando y tú ya estás con el pie? ¿Piensas en la música que pasa ahí de los narcocorridos? ¿En el reggaetón? ¿Piensas en los vecinos? No, que les voy a decir que es bien chismoso y eres igual de chismoso. ¿O piensas en Dios? Porque dice, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres tener paz? Llénate del Espíritu. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aprendí del pastor ayer o hoy, no cuando estaba escuchando la enseñanza, y decía, hay muchos que pueden estar en una iglesia, y tú los ves que hacen cosas malas, y luego tú dices, pero si va a la iglesia, ¿por qué hacen cosas malas? Oye, pues es de la carne, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que no le puedes exigir que haga cosas del Espíritu cuando su naturaleza es de la carne. Fíjense, hasta contaba una historia y esa historia no se me olvida. No se me va a olvidar. Fíjense. Dice que habla la historia del puerquito pródigo. ¿Se han escuchado la historia del hijo pródigo? No, este es el contrario, este es el puerquito pródigo. El puerquito pródigo sale del chiquero y va a la mesa donde está el hijo pródigo. Y dice que le sirven de comer al hijo, ya bien vestido, bien bañado. Y le dice el puerquito pródigo, oye, ¿por qué no tiramos la comida en el piso y ahí no la comemos? Oye, no, aquí no se come así. Y que al puerquito cada rato lo lavaban y dije, no, aquí no me gusta. Aquí se la pasan lavando, limpiando por todos lados, no me quieren ver sucio. Y que se regresa mejor a su chiquero. Y ahí cuando llega dice, ven, no la sal. Y se avienta un clavado. Porque es su naturaleza. Una persona que venga a una iglesia, no por venir ya es automáticamente cristiano. Tiene que aprender. Se puede ser un niño de la fe, es otra cosa. Pero uno que pasan años, y dices, pero ¿por qué no cambia? No cambia porque su naturaleza no ha sido transformada, porque no ha oído el mensaje, no ha creído el evangelio, no se ha arrepentido. ¿Y cómo puede ser sellado por el Espíritu Santo? Mira, verso 14 dice lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? ¿Cómo sabes? ¿Te guía el Espíritu Santo? Para concluir, hermanos, vamos a ir a Efesios capítulo 5. Y con esto terminamos. Efesios capítulo 5, verso 9. Efesios capítulo 5, verso 9 y 10. Se los voy a leer este texto en traducción lenguaje actual. Dice de esta manera, pues su Espíritu, el Espíritu Santo, nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. ¿Cómo te va a hacer actuar el Espíritu Santo? Dice, pues el Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no usan el Espíritu, hermanos. Y todo esto vino por haber oído las buenas nuevas, haber creído y habernos arrepentido. Tenemos la comunión con el Padre. Tenemos la guía del Espíritu Santo. Y por eso es que nuestra naturaleza es tratar cada día de hacer cosas buenas.
¿O todavía tienes la naturaleza de hacer cosas malas? No, pues yo todavía voy a hacer cosas malas porque me gusta. No, nosotros tenemos la naturaleza nueva para hacer cosas nuevas. Pero lo más importante es que tú tienes las llaves del reino para abrirle la puerta a alguien más que no conoce el Evangelio, que no conoce las buenas noticias. Tú puedes abrirle las puertas a alguien más para que entre al reino de Dios. Ese es el llamado para los otros, hermanos. Que le enseñes lo que has aprendido a otros. No le enseñes lo que no has aprendido, pero lo que has aprendido, enséñaselos a otros. Las buenas noticias es que Dios nos reconcilió por medio de la sangre de Cristo, por medio de su sacrificio. Él murió para que yo tenga vida. Y por eso le daremos gracias para que nosotros ahora andemos en el Espíritu. Ya no en la carne, en el Espíritu. ¿Produciendo qué? Fruto. Fruto tenemos que producir del Espíritu. Señor mi Dios, gracias te damos en este día. Tú siempre eres bueno con nosotros, Señor. Tu bondad, tu misericordia es tan grande, Señor. Porque en este día no nos has consumido ni nos has pagado conforme a nuestras obras, sino que tu paciencia, Señor, se ha extendido en este día por todos los seres humanos. Padre, te pido que esta palabra, tú, Señor, permitas que quede grabada en el corazón de algunos de los que han oído, Señor, y de nosotros pongámosla en práctica, Señor. Hoy te pido, bendito Dios, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga el efecto que tiene que hacer en la vida de un hombre, Señor, de una mujer que sea esclava, para que tú, mi Dios, le des libertad, para que tú, mi Dios, le ayudes, Señor, a poder encontrar esa comunión contigo. Hoy te pido, bendito Dios, que nos ayude, Señor, a que nosotros andemos en el Espíritu y no en la carne, y que seamos de bendición para los que aún no te han conocido, Padre. Te pedimos, Señor mi Dios, guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, protegiéndonos de todo, Señor, y ayudándonos y guiándonos a andar en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén, amén.